Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Año 2023, estamos promediando el año y por supuesto que miramos atrás y hay evaluaciones que hacemos con respecto a si las cosas volvieron o no a su cauce normal, si es que cabe el término, y si vamos a comparar con las situaciones que teníamos antes de la pandemia. La pandemia ha venido a cambiar tantas cosas, ha venido a dar una dirección distinta a tantas cosas y ahí surge uno de los problemas que más tenemos que analizar: el empleo, el trabajo, la situación laboral de la gente, sobre todo en la región, en el continente, en nuestro país en particular. ¿Cuál era la situación laboral en general de nuestro continente en tiempos prepandémicos? ¿Qué pasó en la pandemia y qué está pasando ahora? ¿Qué evaluación se puede hacer desde los años 2021, 2022? No sé si el 2023 ya arroja algunos resultados o algunas ideas de para dónde vamos. Y de hecho que en estos días se ha presentado un informe de la OIT, un informe de CEPAL acerca de la situación del empleo, del trabajo en el continente latinoamericano, y se hace una comparación con respecto a los niveles prepandémicos, pandémicos y pospandémicos. Quiero dar la bienvenida a alguien que está en esta noche en contacto con nosotros a nivel internacional, porque está en Ginebra, entiendo. Buenas noches, señor Gerhard Reinecke, especialista en políticas de empleo OIT. ¿Cómo le va? Estamos contactando con usted desde Asunción, Paraguay. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Muchas gracias por el contacto y encantado de poder dar algunas respuestas a la interesante pregunta que estaba formulando. Claro, porque estamos en años, no sé si decir post-pandémicos ya, pero podríamos decirlo así, 2021, 2022, y llega la hora de las comparaciones, de los análisis por lo menos primarios acerca de la situación laboral en general de nuestro continente con respecto a cómo estábamos un poquito antes de esos años tan particulares como la pandemia, señor Gerhard. Sí, perfecto. Es muy interesante que justo para el año 22 nos encontramos que en promedio de la región América Latina y el Caribe, los datos principales del mercado laboral se veían muy similares a los del año 2019. Entonces era para nosotros una oportunidad para comparar un poco entre el prepandémico y postpandémico o a la salida de la pandemia, de cuál habían sido los cambios, ¿no? Y ahí depende de si lo queremos ver más bien desde la perspectiva del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Si lo vemos la parte positiva, es que, bueno, había mucho temor cuando estábamos en medio de la pandemia de que iba a tomar quizás muchos años, hasta décadas, de recuperar los niveles pre-pandemia. Y no ha sido así. Estamos en 2022 y 2023 muy similar en promedio a lo que era el 19. También había mucho temor de que el golpe tanto más duro que se dio a las mujeres y a los jóvenes en su inserción laboral también iba a tomar mucho tiempo en volver a recuperarse. Y vemos que en el balance, en realidad, la brecha entre hombres y mujeres y de jóvenes y adultos más bien se ha acortado un poco. O sea, su recuperación ha sido más fuerte que de los hombres y de los adultos. Ajá. Usted utilizaba una metáfora muy interesante, el vaso medio lleno o medio vacío. Ahora bien, si hoy podemos decir que en el 2021 y en el 2022 como que volvimos a tener los niveles de la época prepandémica, ¿eso qué quiere decir en realidad? ¿Que los tiempos prepandémicos eran buenos o que los tiempos prepandémicos no eran tan buenos, pero por lo menos la recuperación ahora ha sido más rápida? Perfecto, ahí viene la segunda, la del medio vacío, que obviamente en el 2019 no estábamos satisfechos con la situación laboral en América Latina, no estábamos satisfechos por las brechas en inserción laboral y en remuneración entre hombres y mujeres, no estábamos satisfechos por la elevada informalidad que se da en la región y también en Paraguay en particular.
Y el haber vuelto a esa situación o una situación muy similar a la que tuvimos antes de la pandemia también quiere decir que los desafíos que veíamos pre-pandémicos siguen ahí vigentes. Entonces tenemos que retomar el trabajo después de haber superado lo más grueso de la pandemia. Tenemos que retomar con políticas inteligentes, con el diálogo, con sindicatos y empleadores y con toda la batería de medidas que se puedan tomar. Ujú. Señor Gerhard, este informe que se llama Informe Conjunto Coyuntura Laboral de América Latina y el Caribe número 28, es un informe con qué, cada cuánto tiempo lo presentan ustedes y qué indicadores van analizando. Sí, lo sacamos 2 veces al año y de hecho el primerísimo número también fue para dar luz a una gran crisis en ese momento, la crisis financiera del año 2009, que en realidad fue como el motivo para introducirlo y después lo hemos mantenido porque también es una oportunidad para combinar siempre un análisis de coyuntura también con algunos temas más estructurales del mercado laboral. Entonces también significa que cuando lo sacamos, cuando se publica, ya hay una pequeña demora con la situación actual porque estamos digamos, consolidando los datos de todos los países de los cuales hay encuestas de hogares. Y vemos que, claro, también otra parte del vaso medio vacío es que hacia fines del 22 y entrando al 23 había ya algunas tendencias que se estaban complicando más bien que mejorando. O sea, entró esta ola inflacionaria que ha llevado a que los salarios reales se han estancado e incluso disminuido en muchas partes y también un dinamismo que ese ritmo que veníamos viendo de la recuperación los años 21-22 ya ha tenido un frenazo que nos preocupa, por supuesto. ¿Hay algún sector en Latinoamérica que tiene o que brinda principal o especial preocupación a la OIT y a CEPAL? En Latinoamérica, por lo general, los problemas son muy similares, ¿no? Pero lógicamente cada país tiene su particularidad otra vez. ¿Qué países de Latinoamérica están presentando mayores preocupaciones para ustedes? Oye, quizás más que por un sector, quisiera ponerlo por un desafío que tienen muchos de los países en común en América Latina, que es la informalidad. Y que también el ciclo de la pandemia fue muy interesante, porque tiene varias, digamos, aprendizajes para nosotros que siguen siendo válidos y importantes. Uno que se vio si bien se hicieron políticas bastante exitosas en el corto plazo para impedir que fuese aún peor, pero estas políticas fueron muy difíciles de aplicar para todos los ocupados y ocupadas de la economía informal. Entonces yo creo que se reconoció más el valor de la formalidad. Segundo, también hubo medidas muy innovadoras también de digitalización de trámites que no se podían efectuar en forma presencial por la misma pandemia. Y ahí el desafío es de que todos estos avances también se mantengan y se sigan desarrollando. Y bueno, hablando de Paraguay, por ejemplo, ha habido una estrategia de digitalización de todos los servicios y todos los trámites que, por ejemplo, una empresa, un trabajador, una trabajadora debe realizar con el ministerio. Entonces ahí yo creo que hay una lección positiva, pero es importante seguir avanzando también en esta coyuntura distinta post-pandemia. Señor Gerhard, ¿cree usted que hubo mucha migración en el tema laboral? Me refiero, por ejemplo, a alguien que tenía un trabajo, que tenía un buen salario, un buen puesto, pero después pierde ese puesto de trabajo durante la pandemia y ya en este tiempo post-pandémico tiene que dedicarse a una actividad particular, el emprendedurismo, por ejemplo. ¿Se ha dado mucho eso en los países latinoamericanos? Bueno, seguramente se ha dado en muchos casos, pero cuando hacía estas comparaciones estructurales entre pre-pandemia y post-pandemia,
una de las cosas que nos ha sorprendido incluso un poco que los asalariados han recuperado o incluso superado su porcentaje que tuvieron antes de la pandemia. Que obviamente el tipo de trabajo asalariado ha habido más variación, digamos, más trabajo en modalidad de teletrabajo, por ejemplo, pero estadísticamente, así a nivel agregado, no se ve que haya un crecimiento de las actividades independientes por encima del trabajo de los asalariados. Claro, además ahí hay que tener en cuenta otra vez que a lo mejor hay un subregistro, ¿no? Porque hay mucha gente que está trabajando de manera independiente, pero a la vez informal, y eso suele ser bastante difícil de registrar, ¿no? Bueno, las encuestas de hogares tienen esa ventaja y fortaleza de que como no son encuestas de establecimiento, de empresas, sino de las personas, de los hogares, y se registra su situación, en el formulario también se capta el empleo informal, y es por eso precisamente que en América Latina estamos bastante avanzados en tener mediciones comparables incluso entre los distintos países siguiendo las normas que vienen de la OIT sobre cuál es el porcentaje de empleo informal en el total. Ajá. ¿Cree usted que las políticas que asumieron los gobiernos durante la pandemia, por ejemplo, es muy distinta a la política que decidió Brasil con respecto a lo que decidieron otros países latinoamericanos? Algunos cerraron, otros prefirieron seguir dándole rienda suelta a la economía y, bueno, combatir el tema sanitario de alguna manera, pero ¿eso también influyó en la recuperación rápida o no tan rápida de los empleos en esos países, señor Gerhard? Bueno, nosotros como OIT miramos el tema más desde el punto de vista de las políticas laborales que de las políticas sanitarias. Pero seguramente la diferencia en sus estrategias de política sanitaria ha hecho, por ejemplo, que algunos países como Paraguay tuvieron un impacto relativamente menor el primer año de la pandemia y después tuvieron recién el segundo año una segunda ola un poco más fuerte, pero desde el punto de vista de las políticas laborales hay muchas cosas en común donde todos los países intentaron de alguna forma a que los vínculos laborales entre trabajadores, trabajadoras y sus empresas se mantuviesen, y para eso usaron distintos instrumentos. Algunos países que ya tienen un seguro de desempleo, por ejemplo, pudieron usar este seguro. En Paraguay se usó un subsidio que se pagó a través del IPS para los trabajadores formales, pero también hay otros instrumentos que son para el universo de trabajo informal. Claro, claro. Acá tenemos la particularidad que los asegurados de IPS representan un porcentaje muy pequeño de trabajadores en este país. La gran mayoría no tiene ese o no accede a ese seguro obligatorio, entonces el gobierno ha tenido que recurrir a otro tipo de prestaciones, señor Gerhard. Sí, absolutamente. Bueno, justamente como uno de los resultados de esta crisis de la pandemia, incluso aquí surgió la idea, un proyecto de hecho para un seguro de desempleo que seguramente va a ser también un desafío, es concluir esta gestión para que el país también tenga un seguro de desempleo como ya lo tienen la mayoría de los países directamente vecinos de Paraguay. Pero tal como usted dice, este seguro va a aplicarse por lógica solamente a los trabajadores que cotizan en el sistema de protección social y por lo tanto en paralelo hay que avanzar con la formalización y con las políticas para el universo de trabajadores informales. En Latinoamérica en general, ¿qué porcentaje de informalidad se maneja? Acá en Paraguay algunos hablan de 43, 47, algunos van más allá del 50 inclusive, pero en general, en promedio en Latinoamérica, el trabajo informal, ¿qué porcentaje maneja, señor Gerhard? Sí, bueno, es alrededor de la mitad del promedio. Siempre uno ahí hay que mirar muy de cerca porque algunos
datos son el empleo informal solamente en las actividades no agropecuarias, o sea, excluyendo la agricultura. Otros datos incluyen la agricultura, entonces ahí aumenta el porcentaje, pero a la vez en la agricultura es un poquito más difícil medir y distinguir bien también el empleo informal de las actividades para la subsistencia. Entonces hay ciertas dificultades, digamos, vamos a decir, metodológicas, pero en general esa es como la dimensión que se maneja en la región. Si dividimos un poquito el estudio que ustedes presentaron hace algunos días entre el 2021 y el 2022, ¿qué diferencia hay en cuanto a la recuperación en el aspecto del empleo, señor Gerhard? 2021 y 2022, ¿cuál fue mejor? Bueno, yo creo que son situaciones distintas, porque el 21 uno podría hablar más de una situación como de rebote. Era de alguna forma más fácil el primer paso después de haberse superado las mayores restricciones sanitarias y impedimentos al funcionamiento de la actividad económica. Yo creo que en este sentido valorizaría especialmente el 22, porque fue el año que comprobó que por lo menos podemos en 3 años, 2 años después de la pandemia, poder llegar a tasas similares, y que lo podemos hacer con una estructura del empleo que por lo menos no es peor que antes. Como le digo, ahí está la parte del vaso lleno. Ajá. Y el vaso vacío, que de todas formas falta mucho por avanzar. Es muy temprano todavía para hacer una, por lo menos así, desordenada evaluación del 2023. Todavía no se puede hablar del 2023, a ver cuáles son las proyecciones, porque apenas estamos pasando la mitad de año, señor Gerhard. Sí, no lo hemos analizado así con información consolidada que sale en distintos momentos en los distintos países. Pero como yo le había dicho al inicio, estamos en una fase más de estancamiento, de menor dinamismo. Entonces probablemente cuando lleguemos a sacar el balance 2023 no será mucho mejor que el 22, en algunos aspectos incluso podría ser un poco peor. Entiendo. ¿Qué métodos o modos de trabajo que aparecieron en la época pandémica subsistirán? Por ejemplo, el trabajo a distancia o el trabajo híbrido, que en parte es a distancia, en parte es presencial. ¿Eso ya llegó para quedarse, señor Gerhard, en diferentes rubros y en los que se pueda? Sí, claramente hay un salto ahí en el porcentaje de teletrabajo, que si bien ha bajado mucho cuando terminó la emergencia sanitaria, está lejos de haber vuelto a sus niveles prepandémicos, y yo creo que todos lo observamos en nuestras vidas laborales, que hay también más reuniones en línea, que incluso a veces donde antes uno se desplazaba, ya no es necesario hacerlo. Y a la vez, obviamente, hay muchas otras actividades que no sé, el peluquero siempre va a tener que estar donde está su cliente para cortarle el pelo. También, si bien se mantienen servicios como la entrega, el delivery de bienes, igual se han restablecido también plenamente el funcionamiento de los mercados presenciales. Entonces es una imagen un poco mixta, donde tenemos que tener el cuidado de no concluir en nuestras propias situaciones de empleo a la situación de empleo de toda la población, que obviamente es mucho más diversa. Ajá. Aquí en Paraguay estamos comenzando un periodo presidencial dentro de muy poco. El 15 de agosto asume el nuevo gobierno, el nuevo presidente de la República. El Congreso ya está instalado, ya el nuevo Poder Legislativo está trabajando. Y siempre eso suele ser un motivo de esperanza. Uno a veces no sabe mucho por qué, pero cada vez que va a arrancar un nuevo gobierno hay cierta dosis de esperanza en el ambiente, en la población. Usted decía, uno de los problemas sigue siendo la brecha, ¿no? Las oportunidades para mujeres comparado con las oportunidades laborales de los hombres, la desigualdad de género, el trabajo de los jóvenes. Pero de todas maneras, en estos informes que hacen organizaciones como OIT, como CEPAL, incluyen recomendaciones a los gobiernos que están por instalarse. ¿Existe eso, señor Gerhard?
Bueno, sí, obviamente cuando estamos entrando en contacto con una nueva administración, también estamos como haciendo recomendaciones, pero que son recomendaciones que se basan también en la continuidad del trabajo que ya se ha logrado y también con orientación de por dónde se puede seguir. Sobre todo en el caso de Paraguay hemos visto que el tema de la creación de empleo ha sido muy central en el programa, también el tema de la reforma al sistema de protección social, que son temas donde como OIT tenemos experiencia y conocimiento y donde hemos trabajado con el gobierno saliente, que por ejemplo hay un Plan Nacional de Empleo, que es una hoja de ruta que se podrá seguir implementando y se podrán inyectar más recursos, darle más importancia para hacer realmente un cambio cualitativo, un salto cualitativo en la situación de empleo en el país. Señor Gerhard, usted está en Ginebra, ¿no? ¿Suele venir a Latinoamérica? ¿Suele venir a Paraguay? ¿A Paraguay, por ejemplo, estuvo alguna vez por aquí? Bueno, yo de hecho estoy aquí en Ginebra solamente por una misión, un viaje laboral. Yo hago oficinas desde Santiago de Chile y sí he estado viajando a Paraguay frecuentemente desde hace muchos años. Y así, finalmente, en 30 segundos, ¿qué proyección usted ve en Paraguay? ¿Cómo nos ve y cómo se nos ve internacionalmente en Paraguay en materia económica y en materia laboral también? Así, en 30 segundos. Oh, qué difícil, 30 segundos. Yo diría, uno es un país que algunos de los desafíos institucionales son quizás más fuertes aún que en otros, porque el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es muy joven, se ha creado recién en 2014. Es cierto. La informalidad es alta. Segundo, es un país que ha hecho importantes progresos y que yo noto mucho entusiasmo en el Ministerio de Trabajo, también en los sindicatos y los empleados, a pesar de todos los desafíos. Y tercero, es un país que ha logrado, digamos, ponerse más en el mapa internacional, que ha sido bien activo, que por ejemplo aquí en la Conferencia Internacional del Trabajo que hubo algunas semanas, hubo una delegación tripartita liderada por la ministra de Trabajo y tuvo, digamos, una gran visibilidad y pudo así transmitir un poco también tanto los avances como los desafíos pendientes del país. Correcto, excelente su resumen, excelente. Señor Gerhard Reinke, un placer poder escucharlo, un placer conocerlo y quizás dentro de algún tiempo lo podamos tener aquí mismo en el estudio charlando con nosotros, ojalá. Y hoy encantado, me parece muy válido y para nosotros valioso tener esta oportunidad de hacer con este balance de lo que ha sido la recuperación de la pandemia y por supuesto también lo que se puede avanzar para que hombres y mujeres tengan mejor empleo, de mejor calidad en Paraguay. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy amable, el señor Gerhard Reinke, especialista en políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo, vía Zoom con nosotros desde Ginebra. Contacto internacional con Ginebra hoy aquí en Mega TV. Ya volvemos. Bueno, entre las cosas tan interesantes y con tanta claridad que nos compartía el señor Gerhard Reinke, que es de la OIT, está esto de regresar a niveles prepandémicos. La situación laboral en Latinoamérica en general, en promedio, está volviendo a los niveles y a las particularidades de las épocas prepandémicas o de la época prepandémica, lo que no quiere decir que estemos bien, porque ahí hablaba él del vaso medio lleno o medio vacío. Si queremos ver medio lleno, bueno, decimos que la cuestión laboral en América Latina se ha recuperado con mayor velocidad de lo que se esperaba. Pero si queremos ver el vaso vacío, tenemos que recordar que los niveles de empleo en tiempos prepandémicos no eran los más felices, no eran los apropiados, no eran los más adecuados. Entonces, regresar a esos niveles no quiere decir que estemos en una buena situación de empleos en Latinoamérica, sino que recuperamos los niveles prepandémicos, pero que evidentemente hay todavía mucho por hacer. El tema de la informalidad, el tema de los salarios, el tema de la inclusión social, la desigualdad de género, que ya tocamos también con
con otra persona invitada en este programa. En fin, son cuestiones que tienen que ir ajustándose y como decíamos con él, el comienzo de un nuevo periodo presidencial suele dotar de un ambiente de esperanza. Uno a veces ni siquiera sabe por qué razón, pero hay una dosis de esperanza en la gente, en la sociedad, cuando un nuevo gobierno está por asumir. Así que esperamos que lo puedan desarrollar correctamente, la receta está, el diagnóstico está, y es cuestión de poner manos a la obra para mejorar estos niveles de empleo que tenemos en Paraguay en particular y en Latinoamérica en general. Hasta la próxima en La Esencia.